Hola, hoy vamos a ver las unidades básicas del lenguaje audiovisual. Pero antes que nada, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad de comunicar pensamientos y sentimientos a través de sonidos, palabras, a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje escrito. Es decir, el lenguaje sirve para comunicar. Alguien quiere transmitir una idea y hay otro que entiende esa manera en que el otro se lo está comunicando. Pero entonces, ¿cómo se construye el lenguaje audiovisual? ¿Cuáles son las unidades básicas del lenguaje audiovisual? Por un lado tenemos los fotogramas, es decir, una serie de fotos fijas que pasadas sucesivamente a cierta velocidad generan la ilusión de movimiento. Por otro lado tenemos las tomas. ¿Qué es la toma? La toma es la captura de imágenes desde que iniciamos la grabación hasta que la detenemos. Es decir, desde que apretamos el botón de grabación y empezamos a filmar hasta que detenemos la grabación apretando ese mismo botón. Tenemos los planos. ¿Qué son los planos? El plano es la unidad básica del relato audiovisual. Al igual que con las palabras, contamos a través de planos. ¿Y cuál es la diferencia entre toma y plano? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Por ejemplo, ustedes habrán visto en los backstage que el director dice luz, cámara, acción. Y además vemos a una persona que tiene una claqueta que tiene anotado qué plano es, qué toma es. Lo mismo pasa en el final. Una vez que el actor termina de decir su parlamento, dejamos un ratito más, unos segundos más, y recién ahí el director dice corte. Lo que le llamamos las colitas inicial y final de la toma no nos van a servir para contar la historia, para contar nuestra película. Eso es lo que sacamos en la edición. Y lo que dejamos, eso es lo que vamos a llamar plano. 646. Escena 9, plano 36B, toma 2. Acción. Corre cámara. Corre sonido. 654. Escena 10, plano 39, toma 1. Acción. Es decir, que el plano es el trozo de imagen que seleccionamos para contar, quitándole entonces las colitas inicial y final de la toma. ¿Podés ver algo? ¿Sabes qué sucede? La duración de los planos está dada justamente por la cantidad de fotogramas. ¿Qué duración tienen los planos? Los planos duran lo que nosotros queramos que dure. La duración promedio en cualquier película, para que tengan una idea, es de entre 6 y 10 segundos. Obviamente pueden haber planos muchos más cortos. Ahora bien, cuando armamos una película, no solo filmamos planos, sino que utilizamos el montaje. En el lenguaje escrito tenemos letras. Con las letras formamos palabras. Con las palabras formamos oraciones. ¿Para qué? Para comunicar. Las letras en el lenguaje escrito sería, si lo comparáramos con el lenguaje audiovisual, nuestros fotogramas. Con estas letras formamos palabras y con las palabras formamos frases. Por ejemplo, esta que les voy a plantear ahora. La casa pintada de verde es la más lejana. Es una frase que entendemos claramente, ¿no? Ahora bien, podríamos reordenarlas y armar otra frase. Por ejemplo, la más lejana es la casa pintada de verde. Y lo entenderíamos igual, ¿no? O también podríamos decir, la pintada de verde es la casa más lejana. Estaríamos en lo correcto, ¿no? Se podría entender esta frase. Pero ¿qué pasa si escribimos
escasa, más de lejana, la verde pintada la. ¿Se entiende? No se entiende, ¿verdad? No se entiende porque la frase quedó mal estructurada, mal montada. Así como utilizamos las palabras en el lenguaje escrito, en el cine utilizamos el montaje para contar. ¿A través de qué? A través de los planos. El lenguaje audiovisual implica un montón de cosas. La fotografía, el encuadre, la luz, implica la actuación, la puesta en escena, escenografía, vestuario, implica la música. Ahora bien, la palabra plano también la vamos a utilizar para hablar de los valores de plano. Desde los inicios, los cineastas tomaron en cuenta la figura humana y en base a la figura humana fue que establecieron distintos valores de plano. Tenemos el gran plano general, donde lo que destacamos no es tanto la figura humana, que casi de repente no se ve, sino que destacamos el contexto, es decir, el paisaje donde está ubicado nuestro personaje. El plano general, donde seguimos viendo el paisaje destacado, pero ya distinguimos más a nuestro personaje. El plano entero, donde vemos a nuestro personaje de cuerpo entero, como lo dice la palabra. Como están viendo, junto con los valores de plano, también les estoy agregando la abreviatura de cómo se escriben esos planos en el formato de guión técnico que vamos a ver más adelante. Si seguimos achicando el plano y nos vamos concentrando en nuestro personaje, el siguiente plano que tenemos es el plano americano. Este plano va un poquito por encima o un poquito por debajo de la rodilla. Después del plano americano tenemos el plano medio, que muchas veces lo subdividimos en plano medio abierto, tipo hasta la cintura, o plano medio largo, y plano medio cerrado o plano medio corto, es decir, hasta el busto. Y cuanto más vamos cerrando el plano, de alguna manera vamos dirigiendo la mirada del espectador hacia el rostro del personaje. Del plano medio pasamos a un primer plano. O si nos interesa muchísimo ver, por ejemplo, la expresión de sus ojos, vamos a ir a un primerísimo primer plano. Por último, tenemos el plano de detalle, que puede ser el plano de detalle de los ojos, pero también puede ser plano de detalle de boca, plano de detalle de nariz, plano de detalle de mano. Es decir, cualquier detalle de alguna parte del cuerpo hablamos en términos de detalle. Y esta misma palabra, detalle, la utilizamos para hablar de objetos. No hablamos de plano general de taza o plano general de celular, sino que hablamos de detalle de celular. Y cuando queremos encuadrar alguna parte del celular y no toda, entonces tenemos que especificarlo. Por ejemplo, decir parcial de celular donde se ve la pantalla con tal texto, por ejemplo. Además de los valores de plano, tenemos las angulaciones, es decir, distintos ángulos desde donde ubicar la cámara en relación al sujeto. Cuando la cámara la ubicamos a la altura del personaje, es decir, a la altura de los ojos, decimos que está ubicada a nivel. Y no es necesario hacer ninguna indicación en el guión técnico, porque damos por hecho que si no decimos nada, es a nivel. Cuando ubicamos la cámara en un cierto ángulo desde arriba, ahí le llamamos picado. Puede ser un picado más o menos pronunciado. Cuando ubicamos la cámara desde abajo, ahí le llamamos plano contrapicado o con angulación contrapicada. Cuando la cámara está ubicada encima de la cabeza, es decir, arriba del sujeto, entonces ahí hablamos de top shot o plano cenital.
Y cuando ubicamos, ponemos la cámara como debajo de los pies de un personaje, entonces ahí vamos a estar hablando de la angulación nadir o supina. También tenemos los movimientos de cámara. Recuerden que en los inicios del cine la cámara se mantenía fija sobre un trípode y la única posibilidad era hacer planos fijos, con los personajes acercándose o alejándose a cámara. Fue casi de casualidad que colocando la cámara y el trípode sobre una góndola en Venecia, un camarógrafo de la empresa de los hermanos Lumière descubrió el traveling. Traveling se le llama a todo desplazamiento de cámara, sea sobre un trípode con ruedas, cámara en mano, sobre un dolly, un steadicam, un auto, etc. Recuerden incluso cómo los cineastas impresionistas franceses habían inventado dispositivos para ubicar la cámara en lugares hasta el momento insospechados. El tilt es el movimiento que se logra con la cámara hacia arriba o hacia abajo desde un punto fijo, es decir, sobre el trípode, sobre una persona, etc. Cuando el movimiento se hace de abajo hacia arriba, lo llamamos tilt up. Cuando se hace de arriba hacia abajo, es tilt down. El paneo o panorámica es otro movimiento de cámara. Se le llama así al movimiento que se logra girando la cámara sobre su eje horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Existe también otro movimiento que es el zoom. El zoom in o zoom out son movimientos ópticos que permiten realizar la cámara. En el zoom in se pasa de un lente gran angular a un lente tele, y el zoom back se pasa de un tele de una angulación bastante cerrada a un gran angular, es decir, un plano más abierto. Y ese movimiento de acercamiento o alejamiento se hace a través de un mecanismo que tiene la propia cámara. El Snorricam es un tipo de movimiento de cámara especial, porque aunque hay desplazamiento y podríamos decir que es un traveling, está sujeto a un punto fijo, con la cámara ubicada en un dispositivo, sujeto a su vez por un arnés al actor. Con el Snorricam lo que logramos es que el sujeto permanezca fijo aunque se desplace, y lo que se mueve es el fondo. Existen otros nombres para mencionar algunos planos. Por ejemplo, la cámara subjetiva, cuando la cámara adopta la posición de los ojos del personaje. Otro tipo de plano es el over shoulder, se utiliza muchísimo en conversaciones entre un personaje y otro. Otro tipo de plano es el plano objetual, hace referencia a la ubicación de cámara dentro de un objeto. También tenemos el plano voyeur, que de alguna manera hace referencia a la existencia de un sujeto, como si fuera un plano subjetivo, pero está ubicado con ciertos obstáculos por delante de cámara que nos sugieren la idea de una persona. La gracia de conocer estas reglas del lenguaje audiovisual, que son invisibles para el espectador común, pero que a nosotros nos ayudan a contar dramáticamente mejor la historia, de alguna manera dirigir la mirada del espectador, llamar su atención, conmoverlo, emocionarlo, asustarlo, incomodarlo, en fin, todo lo que a nosotros se nos ocurra hacer como unos pequeños dioses, armando nuestras historias e intentando comunicar lo que tenemos ganas de decir.